Meses preguntando por dónde está la reseña de Pobres Criaturas. Pues aquí está, por fin la he visto ahora. Sí, ¿qué pasa? This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Pobres Criaturas es la nueva película dirigida por el director griego Yorgos Lanthimos. Un director que cada vez que estrena película nueva, el mundo cinematográfico tiembla. Si esta es la primera película que ves de Yorgos Lanthimos, bienvenido al mundo del griego loco Yorgos Lanthimos. Esta es la película más cara de su carrera y después de habernos dejado la maravillosa La Favorita, que en mi opinión es su mejor trabajo hasta la fecha, Hollywood decidió darle directamente un cheque en blanco y le preguntaron ¿qué quieres hacer ahora? Y dijo Pobres Criaturas. Debo recordaros que Pobres Criaturas es la adaptación de una novela, escrita por Alasdair Gray, una novela que se publicó en 1992 y que desde 2010 lleva escondida en la cabeza de Yorgos Lanthimos esperando a poder realizarla. Esta ha sido su oportunidad y no se ha quedado corto. Hay otras cosas importantes de esta adaptación que creo que merecen una mención, y es que la novela está ambientada en la época victoriana, pero en la película vemos efectivamente una época victoriana, pero también con elementos surrealistas, es decir, una especie de mundo alternativo que se ha creado específicamente para esta Bella Baxter. Un elemento que lleva a esta película al género fantástico y que además le permite al director meter referencias de directores de los que ahora os voy a hablar. Visualmente hay mucho que analizar en esta Pobres Criaturas, de eso hablaremos más tarde, pero me tengo que centrar ahora en el surrealismo porque es muy importante para entender por qué la película es como es. Algunas de las referencias que dio Yorgos Lanthimos para crear esta película fueron trabajos como los de Federico Fellini en El barco va, creo que es el título en castellano, un poquito justito la verdad, y el trabajo de otros genios como el español Luis Buñuel con trabajos como Bella de día. Si buscáis la sinopsis de Bella de día entenderéis unas cuantas cosas de Pobres Criaturas. Todo el tema de las referencias del Hollywood de los años 30 lo dejaré para un poco más adelante. Después del éxito de La Favorita, Yorgos repite con la que se ha convertido en su musa, la actriz Emma Stone, reciente ganadora del Oscar a Mejor Interpretación Principal gracias a este personaje tan especial. Pero además de contar con Emma Stone, que ya tiene un talento de lo más asentado dentro de la industria, cuenta también con otras caras muy conocidas como por ejemplo la de Mark Ruffalo, Willem Dafoe y también con el actor Rami Youssef, entre otros. Si tuviera que resumir la sinopsis de esta película para aquellos que no la hayan visto y quieran entender más o menos de qué va, lo que tenemos delante es un experimento. El científico Baxter consigue reanimar el cuerpo de Bella Baxter, pero con un cerebro infantil. Eso hace que durante la película veamos como Bella Baxter, aunque tiene un cuerpo adulto, su mente va pasando por las diferentes etapas de la vida, es decir, la veremos como una niña, después como una adolescente descubriendo su sexualidad y después como una persona adulta y completa. Y aquí es donde entra el tema de la sexualidad, un tema muy importante dentro de Pobres Criaturas y también uno de los más controvertidos dentro de esta historia. Yo no he leído la novela original de Gray, pero me puedo imaginar un poco por dónde va y aún así creo entender que Yorgos ha realizado ciertos cambios dentro del argumento para que esté un poco más adaptada para los tiempos que corren, y aún así hay momentos que son muy polémicos. Sobre todo si habéis visto la película, toda la etapa que pasa Bella Baxter en París es lo más controvertido de la película, y hago referencia una vez más a esa película de Buñuel, Bella de día, que relata una experiencia muy parecida a la que está viviendo esta protagonista, con un contexto diferente, pero más o menos es lo mismo. Este experimento básicamente lo que quiere es preguntarse qué pasaría si una persona se criara o creciera sin esas reglas sociales que todos conocemos. Estando ambientada en la época victoriana, vamos a ver muchas reglas que consideraríamos a día de hoy machistas, evidentemente. Hay una relación entre hombres y mujeres muy posesiva y Bella Baxter contrasta con todas esas reglas y mucho más tratándose de esa época victoriana. Si Pobres Criaturas tuviera lugar en la época actual sería muy diferente. Puedo llegar a entender por qué esta etapa de París
es como es y se desarrolla de esa manera, pero sí que es verdad que tiene ciertos toques que pueden resultar controvertidos y que, a pesar de que estamos hablando de una película de género fantástico, pues alguno que otro puede fruncir el ceño o levantar una ceja diciendo esto es un poco raro, ¿no? Sobre todo ahora, en 2024, hay cosas que chirrían bastante. No es la primera vez que el director hace referencia a la sexualidad dentro de sus películas, ni muchísimo menos. Es un director al que le interesa mucho ese tema, no me preguntéis por qué, preguntárselo a él. Esto convierte a la película en algo muy arriesgado y por eso la gente se ha quedado tan impactada con ciertas cosas que vemos aquí. Sobre todo, una vez más, si es la primera vez que ves una película de Yorgos, la sorpresa va a ser mayúscula. Tenemos que hablar también de las interpretaciones de esta película. Empezamos, como no, por Emma Stone, que ha ganado un Oscar de la Academia gracias a este personaje, y es evidente por qué lo ha ganado. Aparte de que ella consigue llevar mucha naturalidad a esta interpretación que va pasando por todas las fases de la vida, es un personaje muy atractivo en ese sentido, porque no hay mayor evolución de personaje que pasar por todas las etapas de una vida, y solo en 2 horas y media. Para un actor eso es como un regalo, y ella, por supuesto, con la cantidad de talento que tiene en su poder, pues lo ha hecho mejor que nunca. Además, su interpretación se trata de sacarlo todo hacia afuera, algo que seguramente para ella ha sido muy interesante, porque normalmente las interpretaciones actuales son todo lo contrario. Nos gusta mucho más ver cómo se expresa lo que está pensando el personaje a través de su mirada o a través de otro tipo de acciones, ¿no? Unas interpretaciones mucho más sutiles pero complejas. Y sin embargo, esta Bella Baxter es todo lo contrario, todo lo expulsa hacia afuera, hace lo que quiere, dice lo que quiere, no tiene ningún filtro. Es un personaje a la vez muy divertido, arriesgado y extremadamente entretenido para un actor llevar a cabo toda esa evolución. Por su lado, el personaje de Mark Ruffalo tiene también una evolución muy curiosa dentro de la cinta y seguramente para él ha sido un trabajo también de lo más interesante. Quiero apuntar aquí que antes de la producción de Pobres Criaturas, Yorgos Lanthimos estuvo ensayando con todo el elenco de actores y utilizaron ejercicios del teatro alternativo, teatro que Yorgos conoce muy bien, porque Yorgos tiene formación como intérprete, como actor, y todas esas semanas de ensayos han servido para que a la hora de ponerse manos a la obra en la producción no sientan ninguna vergüenza, no sientan ningún pudor a la hora de interpretar a estos personajes delante de sus compañeros. Esto ha hecho que se note muchísima complicidad en las interpretaciones y al tener esa confianza con los actores que tienen delante, digamos que ha sido todo un poquito más fácil. Está claro que al actor Willem Dafoe, por ejemplo, en los últimos años le gusta mucho hacer trabajos diferentes. Este año también le vamos a ver interpretando al mismísimo vampiro Nosferatu, pero es evidente que el actor está apostando por trabajos un poco más especiales, más extremos, más arriesgados, pero también con mucha complejidad. No podríamos hablar de Pobres Criaturas sin hablar de Frankenstein o el monstruo de Frankenstein. Creo que es una referencia demasiado clara y evidente dentro de esta historia, y si me permitís añadir una pequeña referencia de mi propia cosecha, a mí me ha recordado mucho todo este viaje de Bella Baxter al Principito. Ese viaje en el que se va encontrando con diferentes personajes y cada uno de ellos le enseña una parte diferente de la vida. Creo que también está bastante presente en este Pobres Criaturas, incluso no solamente cómo descubrir su sexualidad, sino también cómo descubre la filosofía, cómo descubre el lado malo de la humanidad. Todo eso me ha recordado un poco a lo que representa el Principito. Mucho más exagerado, claro que sí. Y no se puede entender Pobres Criaturas sin el despliegue visual. Es imposible hablar de la película sin hablar de su dirección de fotografía, sin hablar de su diseño de producción, sobre todo, que es una barbaridad. Ahora hablaremos más de ese tema. O, por ejemplo, de su vestuario, magnífico. No solamente por lo bien ejecutado que está, sino por la preparación y lo mucho que se ha pensado específicamente en ese vestuario. Los colores de Bella Baxter, representados en ese azul y dorado o amarillo, y cómo cambian esos colores de vestuario según la situación en la que se encuentre ella, como por ejemplo una de las escenas en las que la vemos llevar un magnífico traje largo color granate, creo recordar, si no me equivoco, y la situación en la que ella se encuentra es muy diferente, seguro que lo recordáis. El maquillaje y la peluquería también tiene un trabajo inmenso, pero el trabajo que más me ha impresionado ha sido sin duda el de diseño de producción. Hay que decir que Yorgos quería una producción muy parecida a la de el Hollywood de los años 30. Ese viaje en barco que vemos es una maqueta, es una miniatura, y todos esos cielos muy locos con tantos colores que le da ese toque de género fantástico
son pantallas LED. Por no hablar de todos esos escenarios y esos estudios que se han construido hasta el mínimo detalle, los interiores del barco son de lo más impresionante que he visto en muchísimo tiempo. Trasladando esa estética victoriana a un género fantástico, me parece de lo más bonito que he visto en muchos años, y ese Oscar por diseño de producción estaba más que asegurado. Visualmente hay que destacar la primera media hora de película, creo que la vemos en blanco y negro, por supuesto, que hace referencia también a esas películas de monstruos, a esas películas fantásticas de los primeros años 30, y vemos como Yorgos sigue encantado con utilizar esas lentes, esos grandes angulares, con la que consigue que aparezcan todos los elementos posibles dentro del encuadre. Unas lentes que ya empezó a utilizar en su anterior película, en La Favorita, de una manera fantástica, y aquí repite de nuevo. Hay otro efecto visual que me ha gustado mucho, la verdad, y es que en algunos planos, si os disteis cuenta, el personaje está muy enfocado, pero sin embargo el fondo tiene un motion blur, un desenfoque de movimiento circular que hace que todo el fondo parezca mucho más onírico o casi como si estuviera pintado con brochazos. Un recurso que, por cierto, he visto en otras producciones, como por ejemplo Shogun. El director Yorgos Lanthimos ha dejado claro que esta historia es como si fuera un mito, un cuento de hadas. Todos esos recursos visuales más un vestuario muy loco y esos decorados tan reales pero tan exagerados en cierto modo, dejan claro que lo que te está contando es prácticamente un cuento, un viaje fantástico. Diría que a nivel de subtexto es el trabajo más complejo de Yorgos hasta la fecha, también visualmente, con un presupuesto que no ha quedado claro hasta el momento, y de hecho Yorgos no tiene idea de cuánto se ha gastado en ese diseño de producción, y no me extraña. Dentro de unos meses vamos a ver su nuevo trabajo, donde también tenemos como protagonista a Emma Stone. A mí personalmente todo ese festival de color, todos esos recursos visuales me han parecido impresionantes. Hay momentos en los que no sabes dónde mirar porque todo está lleno de detalles y todo es precioso, pero por otro lado sí que veo las complicaciones de algunos temas y cómo trata ciertos temas de este personaje. Entiendo que la falta de prejuicios de Bella y haberse criado en un entorno en el que no hay ninguna regla social hace que ella interprete la sexualidad de una forma muy diferente. No la entiende igual que cualquier otro. Pero aún así creo que ciertas escenas se deberían haber llevado de otra manera o dejar un poco más claro el contexto y la interpretación de ciertas acciones. Por ejemplo, Yorgos y su guionista McNamara, que también fue el guionista de La Favorita, han comentado que ellos tienen un sentido del humor muy negro. Hay escenas que funcionan mejor que otras con esa comedia tan extraña que ellos tienen. Entonces, si no entras dentro de ese mundo tan extraño y especial, lo más seguro es que no conectes con la película y te cueste bastante entrar en la historia. Desde luego no es una película para todo el mundo. Yorgos nunca hace cine para las grandes masas, pero sí que tiene muchísimo talento como director a la hora de dirigir a los actores, y visualmente tiene unas ideas maravillosas. Hay una cierta lucha entre lo que cuenta, cómo lo cuenta y la manera de expresarse como director, pero aquellos que ya conocíamos a Yorgos, bueno, nos esperábamos algo como esto. Para mí, Pobres Criaturas es un 7,5. Visualmente me ha dejado impresionada en muchísimas ocasiones. Es una película que casi parece un cuadro. Los recursos visuales de Yorgos a mí me encantan. Creo que es uno de los directores más arriesgados con el tipo de lentes, con esa mezcla de enfoques y desenfoques, y el trabajo del que se ha acompañado con ese diseño de producción y ese vestuario han hecho el resto del trabajo. Aunque no haya conectado con algunas de las escenas y pienso que podría haberse llevado de otra manera, entiendo que teniendo su origen en la novela de Grey, pues han querido mantener ciertas cosas que puede que no encajen demasiado bien con la actualidad y son polémicas, desde luego, pero no se puede negar que como trabajo audiovisual es todo un espectáculo. Personalmente me sigo quedando con La Favorita, creo que es su mejor trabajo, pero vosotros abajo en la sección de comentarios me podéis decir cuál es vuestro trabajo favorito de Yorgos Lanthimos y qué os ha parecido este Pobres Criaturas. Es una de las películas más complejas de 2023, sin ninguna duda. Es muy difícil hablar de ella, sobre todo teniendo en cuenta todos los temas de los que habla y cómo hace ese recorrido sobre una vida completa o el desarrollo mental de una persona. Un experimento desde luego muy interesante, pero también controvertido. Pero bueno, es Yorgos. Ya sabemos que él no hace películas para contentar a nadie. Como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudáis un montón, y os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.